Hola, buen día. Vamos a comenzar con el tema de fisiopatología del sistema respiratorio. El sistema respiratorio se divide anatómicamente en vías aéreas y pulmones. Este sistema tiene como objetivo el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Las vías aéreas y los pulmones constituyen al sistema respiratorio desde un punto de vista anatómico. Desde un punto de vista funcional, el sistema respiratorio se divide en vías aéreas conductoras y tejido respiratorio. ¿Qué son las vías aéreas conductoras y el tejido respiratorio? Pueden ver ustedes que las vías aéreas conductoras están compuestas por las vías nasales, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios principales y los bronquiolos. Estas vías aéreas conductoras tienen como objetivo principal que el aire que respiramos sea calentado, filtrado, humedecido, mientras este se desplaza por las estructuras que acabamos de mencionar. El calor que utilizan para calentar el aire que nosotros estamos inspirando se transfiere desde la sangre que fluye por las paredes de las vías respiratorias. Ahí, en estas vías aéreas conductoras, se encuentra un compartimento que se llama revestimiento mucociliar, el cual tiene como objetivo eliminar algunas partículas extrañas, y aquí en este revestimiento se obtiene agua que es utilizada para humedecer el aire. Entonces, estas serían las vías aéreas conductoras, que son una de las partes funcionales. La otra parte funcional es la zona o tejido respiratorio, que está compuesta por los alvéolos. Los alvéolos constituyen esa zona o tejido respiratorio. Entonces, ¿dónde se ubican los alvéolos? Los alvéolos se ubican en una parte que se llama acino. ¿Qué son los acinos? Pueden ver ustedes ahí en la imagen de qué se compone un acino respiratorio. Cada bronquiolo terminal se subdivide en una unidad respiratoria que se llama acino. Este acino está constituido por bronquiolos respiratorios que tienen ahí los alvéolos, los cuales van a constituir la zona del tejido respiratorio. Pueden ver ustedes ahí que en los alvéolos viene esquematizada una irrigación donde se señala los capilares alveolares. Esta circulación tiene como objetivo recibir la sangre venosa mixta del ventrículo derecho, que aquí en este caso se ramifica y se distribuye, como ustedes lo pueden ver, en el lecho capilar de las paredes alveolares. Estos capilares que se forman en la pared alveolar son una densa red. Pueden ver ustedes cómo está ahí en forma de red esa zona de los capilares alveolares, que tienen como objetivo el intercambio gaseoso. Posteriormente, esta red recoge la sangre oxigenada del lecho capilar y se desplaza hacia los lobulillos para formar 4 grandes venas que desembocan en la aurícula izquierda. Entonces, aquí en este caso nosotros tenemos las divisiones funcionales del sistema respiratorio: las vías aéreas conductoras y la zona respiratoria. Es importante recalcar que nosotros, para estudiar la fisiopatología del sistema respiratorio, tenemos que saber primero cómo funciona y hacer una división en sus zonas funcionales más que en sus zonas anatómicas, porque de acuerdo a la funcionalidad, si nosotros sabemos identificar cuál es la falla, sabremos identificar cuál es la patología. Estas zonas respiratorias y vías aéreas conductoras tienen que funcionar en un constante equilibrio, porque el intercambio respiratorio está principalmente dado por 3 procesos. Estos procesos son la ventilación, que dicha ventilación constituye el intercambio entre las zonas que acabamos de mencionar y la atmósfera, el intercambio de gases. Existe la ventilación pulmonar y la ventilación alveolar, que consisten en estar inspirando y expirando ese aire que se produce en el intercambio gaseoso. Otro proceso que debe de estar ahí mencionado como parte del intercambio gaseoso es la perfusión. La perfusión consiste en que
se tenga una irrigación sanguínea adecuada hacia la zona respiratoria. Esta perfusión, ya habíamos visto, está dada por los diferentes tipos de circulación, la circulación pulmonar y la circulación bronquial. Y el otro proceso es la difusión, que los gases involucrados en el intercambio respiratorio, oxígeno y CO2, puedan difundir hacia las áreas que les corresponde llegar. Por ejemplo, en el caso del CO2, difundir hacia una zona en la cual pueda ser ventilado hacia el exterior, y el oxígeno que difunda hacia la zona que lo llevará a que la circulación lo transporte a los tejidos del organismo. En este caso, el punto esencial que se debe de tener para que una ventilación, difusión y perfusión sea efectiva es que haya un equilibrio. Este equilibrio hace que el sistema respiratorio funcione de manera adecuada. Entonces, cuando se pierde el equilibrio entre la ventilación, difusión y perfusión, nosotros vamos a tener una falla en el sistema respiratorio que normalmente se va a manifestar con el nombre de insuficiencia respiratoria. ¿Qué es una insuficiencia respiratoria? Pues la insuficiencia respiratoria nos está diciendo que el paciente tiene alguna insuficiencia para poder hacer de manera adecuada el intercambio gaseoso. Se tendría que identificar qué tipo de zona funcional, ya sea las vías aéreas o la zona respiratoria, es la que está fallando, cuál de los tres procesos, ventilación, perfusión o difusión, son los que están fallando aquí en este proceso, para ver si la insuficiencia respiratoria es tratable o no lo es. Vamos a ver más adelante que hay algunas insuficiencias respiratorias que tienen solución. En este caso, cuando la solución es pronta y rápida, la insuficiencia respiratoria tendría el nombre de insuficiencia respiratoria aguda. Cuando esta no tiene solución o su solución es parcial pero no puede ser retirada del paciente, se cronifica. Recuerden que los procesos agudos duran días o semanas. Cuando el proceso dura meses, se está hablando de un proceso crónico, no solamente en caso del sistema respiratorio, en caso de cualquier sistema. Y aquí en este caso, ¿qué es lo que se utiliza para detectar cuál es la causa de una insuficiencia respiratoria? En el caso de una insuficiencia respiratoria, lo que se utiliza para detectar de dónde proviene, de cuál zona funcional, cuál de los tres procesos es el que está alterado, se utiliza un equipo que se llama espirómetro, y la prueba se llama espirometría. Cuando se realiza una espirometría en el paciente, se pone al paciente con una mascarilla o un tubo a respirar a través de él, y se tiene una gráfica como la siguiente, en la cual se evalúan los volúmenes pulmonares. Pueden ver ustedes aquí en esta gráfica que se llama espirometría que vienen varias ondas que pues nos van a indicar las capacidades pulmonares. En este caso, lo que ustedes están viendo en pantalla sería una espirometría normal. Primero, si nosotros nos colocamos en la onda que está más pequeña, esta que está aquí es de un ciclo respiratorio normal. Ahí en ese caso el espirómetro lo que hace es medir el volumen de aire que involucra a una persona en una respiración normal, y en ese ciclo respiratorio ese volumen de aire se llama volumen tidal. El volumen tidal o volumen corriente, que también se tiene ese sinónimo para este concepto, involucra el aire que nosotros estamos inhalando y exhalando durante un ciclo respiratorio normal. ¿Qué es un ciclo respiratorio normal? Es aquel que nosotros hacemos sin esfuerzo. Es importante resaltar que la respiración es autónoma y nosotros podemos estar haciendo otras cosas como dormir, ver este video, estar estudiando, y nosotros la respiración la hacemos de manera inconsciente. No decimos voy a respirar. Nosotros podemos estar haciendo otra actividad, y el automatismo del sistema nervioso hace que el tallo respiratorio funcione de manera automática. Entonces, esta
onda grafica lo que tú respiras sin esfuerzo. Entonces, aquí en este caso, el volumen que se involucra en el volumen corriente es más o menos medio litro de aire. Entonces, pueden ver ustedes que después la onda del espirómetro tiene una pendiente muy pronunciada y luego un descenso muy drástico. ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahí? Ahí en este caso, voy a acercar la imagen, están viendo cuando sube el volumen inspiratorio de reserva y cuando baja el volumen expiratorio de reserva. ¿Qué es el volumen inspiratorio de reserva? El volumen inspiratorio de reserva evalúa cuando tú haces una inspiración de manera consciente. Por ejemplo, que tú quieres guardar aire, contener el aliento porque te vas a sumergir en una alberca, porque vas a pasar por un lugar donde tiene un olor desagradable, si vas por un incendio y no quieres respirar el humo del incendio, lo que hacemos es inhalar. Inhalar aire extra, pero este proceso del volumen inspiratorio de reserva nosotros ya lo hacemos de manera voluntaria. ¿Cómo de manera voluntaria? Digo, voy a inhalar todo el aire que yo pueda porque no voy a estar respirando un rato porque me voy a sumergir en la alberca. Entonces, esta pendiente pronunciada evalúa qué tanto puedes inhalar como reserva. Si te vas a sumergir en una alberca o vas a pasar por una zona con un olor desagradable y no quieres respirar, evalúa cuál es tu capacidad de guardar aire. Luego, la pendiente que está más, el descenso que está ahí más prolongado es el volumen expiratorio de reserva. Ese volumen expiratorio de reserva lo que hace es que evalúa cuánto tienes tú de reserva para expirar. ¿Cuándo utilizaríamos ese volumen expiratorio de reserva? Por ejemplo, lo vas a utilizar cuando quieras inflar un globo. Si te pones a inflar un globo, ahí tú estás exhalando aire de manera voluntaria. Si tú le quieres soplar a las velas de un pastel o quieres soplar para que algo se seque, entonces estás haciendo el esfuerzo de expirar. Entonces, cuando desciende esa línea, se está evaluando qué tanto tiene una persona de aire de reserva para estar exhalando. Recalco que tanto el ascenso como el descenso, que están más prolongados, evalúan lo que tú haces de manera voluntaria. Esta onda pequeña evalúa lo que tú haces de manera autónoma. Entonces, aquí en esta gráfica viene una sección delimitada como una línea que se llama volumen residual. El volumen residual es algo que nosotros no podemos expulsar hacia afuera de los pulmones por más esfuerzo que hagamos. Por ejemplo, si tú te pones a soplar o inflar un globo hasta que te quedes sin aire o te dan un golpe con un balón, etcétera, y tenemos la expresión común que dice me quedé sin aire o me sacaron todo el aire, esa expresión es totalmente errónea. Si tú soplas, te sofocas, etcétera, y sientes que te quedaste sin aire, realmente eso es fisiológicamente imposible. Los pulmones se protegen y tienen aquí en este caso esta zona que es el volumen residual. Ese volumen residual es el aire que es inaccesible, que guardan los pulmones, inaccesible al intercambio gaseoso. Entonces los pulmones dejan ahí una reserva que nosotros, aunque soplemos lo más que podamos, pues obviamente no lo vamos a poder sacar. ¿Por qué? Porque eso ya sería incompatible con la vida. Entonces, mediante una espirometría se evalúa si una persona realmente tiene un déficit en cualquiera de sus zonas anatómicas o funcionales. Aquí en este caso básicamente de lo que se trata es de medir el aire que tú estás ingresando para intercambio gaseoso. El volumen tidal o volumen corriente, que es la primera onda que analizamos, tiene un valor promedio en las personas de más o menos medio litro, 500 mililitros de aire. El volumen inspiratorio de reserva que nosotros tenemos como volumen promedio son 3 litros. El volumen expiratorio de reserva es cerca de 1 litro, 1.1, 1.2 litros. Y el volumen residual que debe de quedar ahí en ese caso, en promedio debe ser de 1.2 litros. Entonces, aquí en este caso,
en esta situación nosotros podemos ver que en el caso de la gráfica en el eje Y vienen mililitros sobre kilogramo. Esto se hace así de esta manera porque los pulmones se tienen que evaluar de acuerdo al género, ya sea hombre o mujer la persona, el peso y la estatura. Entonces, pues obviamente una persona que mide 1,90 y pesa 100 kilos va a tener pulmones más grandes, con una capacidad pulmonar más grande que una persona que mide 1,50 y pesara 50 o menos kilos. Cuando te hacen una espirometría, se meten los datos al equipo de si eres hombre, mujer, etcétera, y aquí en este caso se evalúa de acuerdo al peso, estatura, género de la persona cuánto es lo que se debería de involucrar por volumen de aire en cada una de las personas. Entonces, en este caso, pues se te evalúa más que nada esto para ver si en realidad tienes una falla del sistema respiratorio y se tiene que identificar dónde está la falla. Por ejemplo, aquí en este caso, si una persona, vamos a ver más adelante, tiene EPOC, esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que la persona esté involucrando para el intercambio gaseoso, pues va a ser una cantidad mucho menor, sobre todo en el volumen expiratorio de reserva, porque no puede exhalar el CO2 de manera adecuada y estas capacidades van a estar disminuidas. Pero es la prueba principal para tratar de identificar dónde está la falla. En este caso, para darles un volumen promedio, nuestros pulmones, considerando personas promedio de nuestro país, México, tienen una capacidad pulmonar total que está entre 5 o 6 litros. Entonces, cuando tú te miden tu capacidad de 5 o 6 litros de aire, van a decir que estás bien, que tu capacidad pulmonar total está dentro de los márgenes correctos. Si no, entonces habría que buscar la falla. Por ejemplo, las personas que son fumadoras tienden a bajar su capacidad pulmonar total y a estar en 4 o 3 litros, pero de manera contraria, las personas que hacen ejercicio cardiovascular, que hacen natación, tienden a aumentar su capacidad pulmonar hasta los 9, 10, 12 litros, depende si llevan este ejercicio al grado de la profesionalidad, si son profesionales en la natación. Hay algunos que superan los 10 litros de aire como capacidad pulmonar total en sus pulmones. Entonces, con esto terminamos la introducción a la fisiopatología del sistema respiratorio y vamos a continuar con las patologías que te pudieran causar una insuficiencia respiratoria. Entonces, gracias por su atención. Adiós.